Ya hablaremos un poco en la tarde acerca de la historia de esta basílica, pero les digo que es la más antigua, del año 540. La divina, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. No por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su propia misericordia. La concepción de Jesús, ¿cuándo fue? 25 de marzo. Bravo. Y el texto de Lucas, si tomamos un poco, si vemos un poco, ponemos atención, dice el texto, 6 días, 6 meses después. 6 meses después de que el arcángel Gabriel va a Nazaret, 6 meses antes que pasó, está el texto de Lucas, ¿sí? El arcángel Gabriel primero va a dar la buena nueva a otra persona. ¿A quién fue? A Zacarías. En el templo, tu esposa va a concebir, tu esposa Elisheva. Pero ¿cómo si somos viejitos ya? Y también mi esposa. y le dice, yo soy Gabriel. Lion Gate o Flower Gate? Lionsgate. Lion Gate, يلا على راسي. Y le dice, yo soy Gabriel, le dice el arcángel a Zacarías, y mis palabras se cumplirán en su momento, y tú por no haber creído te vas a quedar mudo. Si seguimos leyendo Lucas, dice, 6 meses después, el arcángel Gabriel va a dar otro mensaje, un segundo mensaje, una buena noticia, a una virgen en Nazaret. Entonces ahí comprendemos cuando Lucas dice, 6 meses después, el arcángel Gabriel va con María. Pero 6 meses antes fue con Zacarías, ¿sí? Entonces, la iglesia local, la iglesia madre de Jerusalén, conserva una preciosa tradición de los judíos cristianos, que fija en el calendario judío de aquel tiempo y después en el calendario juliano, el 23 de septiembre. Y en este día, el 23 de septiembre del calendario juliano, ahora hablaremos de los calendarios de manera rapidita porque estamos ya por llegar a Jerusalén antigua. El 23 de septiembre, que sería el mes judío de Tishri, hoy por hoy, y viene la concepción de Juan el Bautista. Entonces ya queda todo más lógico. 23 de septiembre, concepción de Juan el Bautista. 6 meses después, 25 de marzo, concepción de Jesús. 3 meses después del 25 de marzo, ¿quién nace? En junio, bravo, Juan, 24 de junio. Y junio, 6 meses después, en diciembre, ¿quién nace? Entonces todo coincide. La iglesia cuando nos propone algo es porque tiene las bases, tiene las fuentes literarias y una antigua tradición judeo-cristiana, que el calendario juliano lo fijó el 23 de septiembre como el día en el cual Juan el Bautista fue concebido. Y todo depende de allí, para saber que Jesús nació en diciembre, quizás un día más, un día menos, pero la iglesia fija el 25 de diciembre, quizás fue el 23, 24. La iglesia fijó el 25 de diciembre ya desde antiguo, porque además San Jerónimo lo defiende. No sé si me siguieron. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ¿Jesús nació en diciembre? Sí. ¿El 25? Sí. Sí, nació en diciembre. Acerca de los calendarios, el calendario juliano hablábamos. El calendario juliano lo funda Julio César. Julio César, en el año, a ver si lo tengo por aquí, más o menos en el año 40 antes de Cristo, el emperador Julio César, pues funda el calendario romano, que es el que conocemos ahora prácticamente, de los meses, enero, febrero, marzo, abril, etcétera,
lunes, martes, que son dedicados a los dioses. Lunes, luna, martes, Marte, Mercurio, Júpiter. Son los días de la semana que tenemos, pero del calendario juliano. Entonces el calendario juliano es más antiguo que el nuestro. Y el Papa Gregorio XIII en 1588 lo corrige. Porque ¿qué pasaba en ese momento? El equinoccio de primavera no cayó el 21 de marzo, sino cayó el 11 de marzo. Había un error de 10 días. Los astrónomos le dicen al Papa, oiga Papa, el Papa Gregorio XIII, oiga santidad, ¿verdad? No Papa, sino oiga santidad. Hay un error, el equinoccio fue el 11 de marzo y no el 21 de marzo, el equinoccio de primavera. Y el Papa autoriza para que el calendario juliano se actualice, se reforme. Y se quitó ese año, en 1582, se quitaron 10 días. De San Francisco se pasó a Santa Teresa, es decir, del 4 de octubre al 15 de octubre. Se le quitó 10 días en ese año de 1582 al calendario juliano, y es la reforma del Papa Gregorio. Por eso el calendario gregoriano. Pero el calendario juliano es más antiguo, lo siguen todavía las iglesias orientales, lo siguen todavía, lo sigue, por ejemplo, el Estado de Israel tiene su calendario judío, los musulmanes tienen su calendario musulmán, pero siguen el calendario gregoriano porque Europa, América, siguen el calendario gregoriano, y con el tema del comercio, pues tienen que seguir un calendario común a todo el mundo prácticamente. Imagínense los vuelos de avión, tú tienes un vuelo de avión el 20 de mayo, obvio del calendario gregoriano, no del calendario juliano. El 20 de mayo del calendario juliano son 10, 15 días después. Entonces se necesita un calendario común que la gente se pueda, para moverse. Por ejemplo, yo digo este ejemplo muy banal de los aviones, pero se sigue el calendario gregoriano que recuerda el nacimiento de Jesús. ¿Sí? 2024 años de ese acontecimiento que marcó la historia de la humanidad. La historia de la humanidad la dividió antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, estamos por llegar a la ciudad antigua de Jerusalén. Como primer lugar para visitar será la iglesia de Santa Ana. Le daremos la vuelta, parte de la vuelta, no completa, parte de una vuelta a la ciudad antigua de Jerusalén. Y Jerusalén tiene 7 puertas, 8 puertas, una cerrada, 7 abiertas. ¿Sale? Es pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuántas puertas tiene Jerusalén? 7 abiertas, una cerrada. Una está tapada, que es la que veremos mañana, la vamos a apreciar mejor. Quizás hoy un poco, pero esa es la única que está tapada, las otras 7 están abiertas. Ves esculpidos, son leones aunque no lo crean. Y hay otros 2, pero los cubre esa manta de color verde, ¿ven? ¿Por qué da sombra ahí? Entonces hay 4, 2 y 2. Y por esos leones se le puso la puerta de los leones. Probablemente los manda a esculpir el sultán Bibars, quien destruye la Basílica de Nazaret en 1263. Si eso es verdad, la puerta resale no a 1542, sino resale a ese periodo del siglo XIII. Bueno, la puerta de los leones, porque hay 4 leones esculpidos allí. La puerta de Santa Ana, porque nos conduce a la Basílica de Santa Ana, donde nació la Virgen María. Ana, la mamá de la Virgen, Ana, Santa Ana y Joaquín. Y la antigua tradición de Jerusalén nos dice que fue aquí, además porque está apoyada por el protoevangelio de Santiago, que leeremos este pedacito del protoevangelio aquí en la basílica, en la iglesia de Santa Ana. Y además está junto a la iglesia de Santa Ana la piscina acrobática, la piscina de las ovejas, donde Jesús hace un milagro, el milagro cuando cura al paralítico.
Bueno, y mira, tanto aquí a la izquierda como a la derecha hay un cementerio musulmán. Es una zona de cementerios. La ciudad de Jerusalén contaba con fuentes, es decir, agua para que la gente viniera a la fuente a tomar agua, ¿verdad? Era una fuente un poco descuidada, hay varias fuentes muy descuidadas aquí en Jerusalén, pero imagínense, la gente venía por el agua a la fuente, ¿no? Y eran fuentes para el pueblo, había varias, esta es una, descuidada, pero bueno, una de las fuentes, ex fuentes. En este lugar, a la derecha, conmemoramos tanto la iglesia griego-ortodoxa, que es esta iglesia, como la iglesia católica, al otro lado, el nacimiento de la Virgen María. Entonces, la iglesia griego-ortodoxa, aquí tiene su monasterio, la iglesia, y parte de la gruta de San Joaquín, que compartimos en la iglesia de Santa Ana, que veremos, y ese lugar antiguo donde la Virgen María nació. Pues tanto la iglesia griego-ortodoxa como la iglesia católica cree que la Virgen, bueno, toda la tradición cristiana antigua, es el lugar del nacimiento de la Virgen. Vamos a entrar por aquí. Yo pensé, ya está cerrado. Esta puerta está cerrada, pero entramos por aquí. Con los escalones, por favor. Y al rato vamos a entrar, vamos a la parte arqueológica. Bonjour. Mexique. Bueno, se van a quedar ellos ahí. Bueno, llegamos a este lugar. Miren, para ubicarnos... ¿Me lo detienes? Sí. Miren, a ver, si vienen para acá, para que vean esta lámina pequeñita, no puedo ser la más grande, perdón. Estamos nosotros, porque esta nos queda, ahí lo que nos dan ya no está tan claro, por eso hice esta. Porque tampoco esta la cambiaron ellos, ¿sí? Estamos nosotros, hagan de cuenta la época de Jesús, bueno, posterior a Jesús, porque este muro que estaría por allá, es un muro que se hace por parte de Herodes Agripa I, año 44 después de Cristo, ese muro. Entonces, a la época de Jesús no existía muro aquí. Esta piscina sí existía a la época de Jesús. Estamos cerca del templo de Jerusalén y la fortaleza Antonia, ¿sí? Hagan de cuenta que el templo lo estamos viendo hacia allá. El templo, una fortaleza, la fortaleza Antonia, esa zona de allá, algo así. Y la piscina probática. Betesda o probática. Betesda, bet, casa, geset, gracia. Probática, probos, oveja. Aquí lavaban las ovejas, ¿sí? En alguna parte de por aquí. Por eso se le nombró la piscina probática. Porque cuando tú venías para ofrecer un sacrificio al Señor y comprabas una oveja allí cerca del templo, y si estaba sucia la oveja, pues no puedes presentar una oveja sucia al Señor. Hay que lavarla para llevarla a los sacerdotes y que la sacrifiquen porque la sangre expía pecados, ¿verdad? Entonces era tu ofrenda al Señor y al menos que esté limpia la pobre oveja. Entonces por eso probática o Betesda, porque también el Evangelio sí menciona Betesda, la piscina probática. Y esta zona era un lugar donde sucedían curaciones. Leeremos el texto de... Ahora sí me presta la Biblia. Gracias. Dios te pague. Y vean lo que dice, porque ya San Juan lo menciona. Dice Juan capítulo 5, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Habla de una puerta. Esa puerta por la cual entramos, no porque no es de la época de Jesús, una puerta cercana donde traían las ovejas a una piscina para ser lavadas. Y la piscina llamada en hebreo Betesda, casa de gracia. Y bajo los pórticos, vean los pórticos allí, esos pórticos, es decir, los corredores con columnas son los pórticos, ¿sí? Eran dos vascas, dos vascas eran antiguas, eran antes de Cristo. Las dos vascas que aquí se pueden ver, esta piscina por el parte del rey Acaz de Jerusalén, en esos años la hizo, del año 744, el reino en esos tiempos, ¿no? Y Isaías lo menciona en el libro de los Reyes, sobre esa pileta grande, que hoy está cubierta por esa zona donde están los cipreses. La segunda pileta, la segunda vasca, está, vean esta parte donde están los cipreses acá,
ese muro que ven allí, que es contemporáneo, ven esa escalerita con la reja gris, uno baja y uno ve esta esquina. Esta pileta la hizo Simón II, sumo sacerdote, finales del siglo III antes de Cristo. El libro del Eclesiástico, el número 50, habla de esta piscina, ¿sí? Entonces, y había un dique que los unía. A la época de Jesús estaban las piletas con corredores con columnas, por eso pórtico. Y había, dice el Evangelio de Juan, bajo los pórticos había multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos, paralíticos, esperaban, creían, el agua se movía porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había aquí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba aquí le dijo, ¿quieres sanar? El enfermo le contestó, Señor, no tengo nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero ese día era sábado, estaba prohibido hacer curaciones en sábado. Palabra del Señor. Bueno, entonces estas piscinas a la época de Jesús estaban aquí, ocurrían estos milagros de curaciones, porque un ángel del Señor venía de vez en cuando, movía el agua. ¿Dónde ocurría esto? En el siglo II, año 135 después de Cristo, el emperador Adrián manda, año 132 después de Cristo, hay una revuelta de los judíos que quieren reconstruir el templo de Jerusalén, liderados por un judío de nombre Bar Kokhba, el hijo de la estrella, que varios rabinos lo llamaron el Mesías a él. Es después de Cristo esto, año 132 después de Cristo. El emperador Adrián sofoca esa revuelta, que quería construir nuevamente el templo, destruye completamente la ciudad, se cumple una profecía, la profecía de Miqueas, creo que capítulo 3, Jerusalén será arada como un campo, como un potrero. Y sí, Jerusalén fue arada completamente y se da paso a una nueva ciudad romana, con templos paganos. Y las memorias judeocristianas, por ejemplo aquí, de la curación del paralítico, Santo Sepulcro, Calvario, construyeron templos paganos. Y aquí, como había un lugar de curación, se le dedicó un templo dedicado al dios de la medicina, Esculapio Serapis, cuya figura es el bastón con una serpiente, que es el símbolo de la medicina, ¿verdad? Es el símbolo de este dios pagano, Esculapio Serapis, que era el dios de la sanación, de la guarición, de la medicina. Y parte de este edificio romano, vemos aquí, ¿sí? Aquí existía ese edificio pagano. En la época bizantina, ya año 313, cuando el cristianismo es permitido, es una religión lícita en el Imperio Romano, de Occidente y de Oriente, se comienzan a levantar iglesias, basílicas, donde había un recuerdo cristiano, como aquí. Aquí hay dos recuerdos. El más antiguo, el recuerdo de la Gruta Casa de Joaquín, donde la Virgen María nació, y la piscina probática. Y la iglesia que existió aquí, vemos un poco el plan, la iglesia estaba asentada sobre los dos diques. ¿Ven ese arco que está allí, con piedritas y hierba? Ese es uno de los arcos, había varios arcos que sostenían la grande basílica cristiana hecha por el patriarca Juvenal. El patriarca Juvenal, el obispo de Jerusalén de nombre Juvenal, él está desde el año 422, me parece. Él manda construir una basílica con el nombre de Santa María de la Probática, porque une dos recuerdos aquí. Santa María de la Probática. Santa María porque la Virgen María nació a un ladito, y la Probática porque Jesús aquí curó al paralítico. Esta basílica la destruyen los persas año 614. ¿Qué es lo que vemos de restos de esa basílica? ¿Ven esa base de columna con la cruz? Sí. El ábside, una pequeña ábside allí, y restos de una basílica. Ahora, ¿Ábside es esa base? es el semicírculo. Oh. Sí, es el ábside. Es cierto. Y hay pedazos, vean, bases de columna aquí por allá y por acá, con una cruz. Es de la Basílica de Santa María la Probática.
que fue destruida en el año, decimos, 614 esa basílica. Y los cruzados levantan una iglesia, otra iglesia, que es esta que ven aquí. Esta iglesia fue edificada por los cruzados en el año de construcción es, aquí está escrito, 1131 y 1138. Se construye esa iglesia, es antigua, es del siglo XII, es muy antigua, sobre lo que fue la gruta casa de los papás de la Virgen María, de Joaquín y de Ana. La iglesia que ven allí, después de 1187, Suleimán el Magnífico se retoma Jerusalén a manos de los musulmanes y después hay una inscripción por allí que pueden ver. Vamos a ver la inscripción, porque la inscripción es del año 1192, esta inscripción que está allí, que ven allí en el arco. Cuidado con este escalón, ¿eh? Sí, gracias. En el año 1192, 1187, Jerusalén vuelve a manos musulmanas y 1192 esta iglesia no se destruye, sino que se convierte en una escuela para estudiar el Corán. En árabe a las escuelas le llaman madrasa. Tiene un nombre medio curioso, pero así se le llama, madrasa. Y dice el texto que está allí escrito, que es del año 1192. Nuestro victorioso soberano reformador habla de Salah-ad-Din, este texto. Sí, porque Salah-ad-Din, él retoma Jerusalén. Los cruzados pierden la batalla cerca de Tiberíades el 4 de julio de 1187. 1187, sí, se pierde la batalla y se retoma Jerusalén. Y en 1192 esta iglesia se convierte en una escuela de derecho coránico. Y dice la inscripción: nuestro victorioso soberano, reformador de la religión y el mundo, gobernante de todo el Islam y todos los musulmanes, decretó en 1192 que esta bendita madrasa, esta bendita escuela, estaría dedicada a los estudios de la ley religiosa. Es lo que dice esa inscripción. Y viene a manos de la Iglesia Católica en 1856, es la guerra de Crimea, cuando Rusia ataca a Turquía y Turquía viene apoyada por Francia. Francia es el momento de Napoleón III, ¿sí? Es 1854 duró esa guerra, hasta 1856. Y Francia apoyó a Turquía. En ese momento está el gran imperio turco que está gobernando aquí. Y porque Francia ayudó a Turquía en la guerra de Crimea de esos años, apoyó a Napoleón III, Turquía le regala a los católicos, regala a Francia, a los católicos de Francia o al gobierno francés más bien, le regaló esta iglesia. Y desde ese año, 1856, es propiedad de Francia. Esta iglesia, ¿ven por ahí la bandera de Francia? Es propiedad francesa esta iglesia. Y Francia es la encargada, el gobierno francés, de hacer reparaciones, Francia. Y en 1882 se funda un seminario aquí en Santa Ana, y 1900 están los Padres Blancos. 1878, el santuario es confiado a los Padres Blancos, misioneros de África, que fueron los que vimos. Sí, ellos tienen la custodia de este lugar, los Padres Misioneros de África, los Padres Blancos, desde 1878. En 1990 han hecho excavaciones los dominicos de la Escuela Bíblica de Jerusalén y han excavado. Y las curaciones, que son los resultados de las excavaciones, ocurrían no dentro de las piletas se cuentan una para acá y otra para acá, que está aquí a un lado una pileta, los inicios de la pileta. Las curaciones ocurrían abajo de donde está la columna, porque la arqueología ha encontrado diferentes canalitos con diferentes pequeñas vascas, piletas más pequeñas, donde cuando el agua se movía entraba a través de los canales y la gente ahí se curaba, en esa zona, abajo de esa columna, porque así lo han visto en la arqueología. Las curaciones ocurrían justo aquí. Bueno, vamos pues a entrar ahora aquí, a la iglesia. Se le saluda a él.
esta parte de la cripta, podemos ver restos de una gruta casa que está acá. Y esta gruta casa, después de ese muro, más allá de ese muro, continúa y está la iglesia griega ortodoxa, donde continúa esta gruta casa y donde también ellos veneran el lugar del nacimiento de la Virgen María. El texto antiguo del protoevangelio de Santiago, sí, que es del siglo II, sí, y dice lo siguiente sobre el nacimiento de la Virgen. Es en el protoevangelio de Santiago, en el apartado número 4, para cuando después lo lean. Pero es chiquito, el protoevangelio lo pueden leer en un rato. Dice, y se le cumplió a Ana su tiempo y al mes, bueno, pero antes de esto, vamos a ver, porque me estoy adelantando. De los nombres de los papás de la Virgen, lo sabemos por ese documento protoevangelio de Santiago. Conocemos que era Joaquín y Ana, ¿sí? Y que no tenían hijos. Y Joaquín era muy rico, tenía muchos rebaños y le prohíben sacrificar. Aquí afirmamos de que Joaquín era de familia sacerdotal. Recuerden que María tiene una pariente de familia sacerdotal, Elisheba. Isabel es de descendencia arámica, lo dice el Evangelio de Lucas. Entonces, Joaquín le prohíben hacer sacrificios de animales porque no tenía descendencia. Entonces Joaquín, triste, se va al desierto con todas sus ovejas. Ayer queríamos ver ese lugar, pero no nos impidieron. Ese lugar del desierto de Judea, existe una gruta que recuerda al profeta Elías y también recuerda este evento de San Joaquín, donde él se va al desierto de Judea y en la gruta está ahí viviendo momentáneamente, triste porque le habían prohibido sacrificar, lo menciona el texto. Y allá en el desierto un ángel se le aparece y le dice, tu esposa concebirá, regresa a la ciudad. El texto no menciona, esto pasó en Jerusalén, pero nos habla del templo y solamente hay un templo que está en Jerusalén. ¿Sí? Por eso la iglesia madre de Jerusalén fijó el lugar del nacimiento de la Virgen aquí, porque hay otro, es más tardío, de la época medieval, cerca de Nazaret, Séforis. Pero es medieval esa memoria, es muy tardía. La memoria principal más antigua está aquí, apoyada por la antigua tradición de la Iglesia Madre de Jerusalén y por el texto antiguo que habla del templo. ¿Sí me sigue? Okay. Entonces, bueno, Joaquín regresa a Jerusalén, su esposa Ana concibe, y ahora sí, y se le cumplió a Ana su tiempo y al mes 9 alumbró y preguntó a la comadrona. La comadrona era la partera, le preguntó, ¿qué es lo que he dado a luz? Y la comadrona respondió, una niña. Entonces Ana exclamó, mi alma ha sido hoy enaltecida. Y reclinó a la niña en la cuna. Habiendo transcurrido el tiempo marcado por la ley, Ana se purifica, que eran 80 días según la ley de Moisés, el libro de Levítico, por cuando nace una niña. Le dio pecho a la niña y le puso por nombre Miriam, en hebreo, Miriam. ¿Sí? Este recuerdo lo tenemos aquí, en este lugar, por eso la iglesia dedicada a Santa Ana. Y bueno, la parte antigua está aquí. Y en la iglesia, en el calendario nuestro, tenemos la memoria el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Recordamos cuando María fue concebida en el seno de su mamá Ana, inmaculata, sin mancha alguna, en el momento de la concepción de María, pequeñita, en el seno de su mamá. ¿Sí? El santuario está de fiesta, este santuario. Y el 8 de septiembre, el nacimiento de la Virgen María, y el santuario está de fiesta. Los franciscanos, la iglesia duró muchos siglos cerrada, ¿sí? Desde 1192, que se convirtió en escuela coránica. Después se abandonó, después 1500 se abandona esta iglesia y los franciscanos que estaban ya en Jerusalén para ese momento del siglo XVI venían aquí a este lugar en 2 ocasiones, 2 veces al año, y bajaban por hay una ventanita por allí, porque la iglesia no se podía visitar.
estaba cerrada hasta 1850 y algo, es cuando se abre y ya vienen para las fiestas oficiales, ya con la iglesia abierta, porque ya para ese año ya la iglesia está abierta. Pero los frailes bajaban por allí, con una cuerda bajaban los frailes el 8 de diciembre y el 8 de septiembre para celebrar aquí estas fiestas, los frailecillos, los frailes, claro, después de que se proclama el dogma, ¿no?, de la Inmaculada Concepción, es decir, después de 1854 fue el dogma de la Inmaculada, ¿verdad? Entonces, después de ese año, los frailes bajaban por acá para celebrar estas dos fiestas. Y los frailes todavía hoy tienen el derecho, porque la iglesia pertenece a los padres blancos, dan a los franciscanos el derecho de celebrar el 8 de septiembre el nacimiento de la Virgen María, aquí, en el altar principal. Bueno, este icono que ven aquí representa el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Está la Virgen María, está Jesús, está San José, y era costumbre en la mentalidad judía de aquel tiempo de bañar al niño o a la niña inmediatamente después de haber nacido. Por eso viene representado así en la iconografía. El icono del nacimiento de la Virgen María estará un poquito, ahora que subimos la escalera, ahí lo vamos a encontrar. El icono que representa el nacimiento de la Virgen María. Bueno, aquí se nos invita a proteger, defender la vida desde el momento de su concepción, porque es un regalo que Dios da. El hombre no tiene poder, el hombre, bueno, lo hace, pero no tiene el derecho de manipular la vida de un niño que se está formando en el seno de su madre. Y aquí se nos invita a promover, defender, rezar por el don de la vida que Dios da a los seres humanos y que comenzamos en el seno de nuestras mamás. Pedimos aquí a Santa Ana y a San Joaquín y a la Virgen María por el fin del aborto. Uno dice, pero es que está aumentando, pero bueno, hagamos la diferencia al menos. ¿Sí? Un granito de arena, una Ave María por el fin del aborto. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. San Joaquín, Santa Ana, ruega por nosotros. Está una ejaculatoria que ustedes se saben. Por tu limpia concepción. También otra de San Juan, ¿verdad? ¿Cómo es esa? Dice por tu inmaculada, ¿cómo que? Por tu inmaculada concepción, cúbrenos con tu manto, Madre Santísima de San Juan. Sí, está una ejaculatoria de la Virgen de San Juan de los Lagos. Bueno, vamos a salir por aquí también, pero la iglesia de Burgos tiene frescos. Este no tiene frescos. Quizás se los borraron porque se convirtió en escuela. Quizás se los borraron. Entonces, María es concebida sin mancha, sin pecado. Es lo que se le llama con la redención preventiva. El beato Duns Scotus, un franciscano, un escocés, él defendió la Inmaculada Concepción, si bien se define hasta 1854, pero ya la escuela franciscana, en 1300, ¿verdad? Creo que Duns Scotus murió en 1308, por eso, antes de que muriera. La escuela franciscana defendía la Inmaculada Concepción y Duns Scotus hablaba de la redención preventiva. María, el alma de María fue preparada sin ninguna mancha de pecado en vistas a la redención que Cristo iba a traer. Y como Dios todo lo puede, así como Dios preparó el arca de la alianza, si seguimos el libro del Éxodo, vemos con tanto detalle que Dios le indica a Moisés cómo construir el arca. Madera de acacia, oro purísimo por dentro y por fuera, porque adentro iba a estar la presencia divina. Sí, esto lo vemos en la Biblia. Ahora, para preparar un lugar donde la morada divina iba a estar durante 9 meses, o sea, Yeshua, Dios preparó a esta persona, a María, ya desde el momento de su concepción. Por eso se le llama la redención preventiva. Es decir, Dios le quita a María, porque lo puede, cualquier mancha del pecado. Por eso el dogma inmaculada. In, fuera, sin, mácula, mancha.
sin mancha alguna, en el momento en el cual aquí María fue concebida en el seno de su mamá Ana. La iglesia es antigua, muy bien preservada, 1138 la iglesia. Y bueno, tiene un eco buenísimo. Aquí le cantamos a la Virgen a un cantito que... sí, claro. Fray, ¿cuál? Oh María, Madre mía. Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, dichosa todos sus pueblos, porque me ha hecho grandes maravillas. Santo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios. Gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud. Él es todo para mí. Vamos a pasar a donde está esa estatua de la Virgen, de Santa Ana y la Virgen, y después salimos del santuario saludando a Jesús. Pues vamos para allá a esa esquina, venga. Qué buen eco tiene esta iglesia, ¿eh? Wow. Israel, el Señor es uno. Este texto de Deuteronomio 6 es uno de los 613 mandamientos, y en este es uno de los mandamientos en el cual los papás, el papá enseña a los hijos, porque dice el texto, escucha Israel, el Señor es el único Dios, enseñarás estas palabras a tus hijos, dentro de casa, fuera de casa, cuando te acuestes, etc. Escucha, el Señor es el único Dios, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y está el mandamiento de enseñarlo a los hijos. Santa Ana está cumpliendo ese mandamiento, de enseñar este mandamiento, de amar a Dios con todo el corazón, a su hija María. ¿Sí? Es lo que vemos en esta estatua. Pero es muy actual. Este mandamiento no se ha cancelado. Sigue válido para papá, mamá, abuelitos también hoy por hoy, ¿no? Porque es su deber, papás, como cristianos, católicos, de enseñar a sus hijos a que Dios es uno y hay que amarlo con uno y trino, ¿verdad? Y que hay que amarlo con todo el corazón, hay que enseñarlo a los hijos con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Si los hijos aprenden este mandamiento porque lo ven reflejado en sus papás, en los abuelos en este caso, ellos a su vez, cuando tendrán hijos, lo van a enseñar. Pero es un mandamiento. Y Santa Ana se lo está enseñando a María. Bueno, saludamos a Jesús y vamos a ir saliendo. Salimos del santuario. Sí, pueden hacer la foto, ¿eh? El convento llamado de la flagelación, porque hay un recuerdo muy antiguo aquí, el lugar donde Jesús fue flagelado, en el pretorio de Pilato. Por su medio ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Primera estación. Aquí Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale, Señor. Vamos a pasar aquí a la estación. Con cuidado porque está mojado. Dios Todopoderoso y Eterno, consuela de lo que lloran y fuerza de lo que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación. Hasta aquí, como les decía, lo pueden apreciar a través del cristal. Ese lugar del Gólgota, el lugar donde a Jesús lo crucificaron con otros dos ladrones y donde Jesús muere. Vamos a ver la estación aquí, la 10ª estación, hasta la
Hola, en el episodio de hoy llegamos al corazón de Jerusalén, una de las ciudades más sagradas del mundo. Entramos por la Puerta de los Leones y caminamos hasta la iglesia de Santa Ana, una joya de la época de los cruzados que resguarda un lugar muy especial, las grutas donde, según la tradición cristiana, nació la Virgen María. Mientras recorrimos este santuario, descubrimos su riqueza histórica y arqueológica, pero también encontramos un mensaje que sigue vivo hasta nuestros días. Una hermosa escultura de Santa Ana enseñando a la pequeña María nos recordó que la fe se transmite en el hogar, de padres a hijos, y que gracias a este testimonio, hoy nosotros también creemos. Y esto apenas continúa. En el próximo episodio recorreremos la Vía Dolorosa, caminando por las mismas calles donde Jesús cargó la cruz hasta llegar a la Basílica del Santo Sepulcro. Será un recorrido profundamente conmovedor, que no te puedes perder. Si este episodio tocó tu corazón, compártelo con alguien más. Tal vez hoy esa persona necesita encontrarse con este mensaje. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, hazlo ahora y activa la campanita para acompañarnos cada viernes a las 7 de la noche. Quizás, mientras nos acompañas, Dios ya está sembrando en tu corazón el deseo de peregrinar. En peregrinaciones.mx llevamos más de 14 años haciendo ese sueño realidad. Más de 18,000 peregrinos han vivido un encuentro inolvidable con Dios junto a nosotros. Tenemos salidas a Tierra Santa los días 10 y 25 de cada mes y el día 25 también recorremos Roma y Asís. Escríbenos o ponte en contacto con cualquiera de nuestros promotores. Nos vemos el próximo viernes a las 7 en YouTube y Facebook. Y recuerda, en peregrinaciones.mx hacemos el viaje de tu vida.